Buenos días a todos. Como siempre, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tocar el tema de síndromes de inestabilidad cromosómica. Y bueno, pues como siempre, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Los síndromes de inestabilidad cromosómica son un grupo de condiciones con herencia autosómica recesiva que están relacionados con genes que tienen que, o cuya función es codificar proteínas que tienen que ver con la reparación del DNA. Eh, digo, pueden revisar el tema de reparación en las clases anteriores, pero todos estos pacientes van a tener una tendencia incrementada a desarrollar tumores malignos y todos van a presentar algunas características citogenéticas específicas. Y justamente estas características citogenéticas, digamos, clásicas, son las que justamente les confieren el nombre de síndromes de inestabilidad cromosómica. Entonces vamos a empezar por lo que es la anemia de Fanconi, que está relacionada con un defecto en la reparación de los enlaces, no más bien de las lesiones generadas por enlaces intracatenarios. La anemia de Fanconi está relacionada con 22 genes, es una enfermedad que tiene mucha heterogeneidad genética específicamente, aunque clínicamente también el cuadro clínico es muy variable entre los pacientes. Los genes relacionados van a recibir el nombre de FANC o FANC y pues van a estar clasificados con una letra de inicio, FANK, FANP, FANC y así sucesivamente. Y hasta ahorita está reconocido hasta FANCW. Sin embargo, de todos estos genes, la mayor parte de los pacientes, el 80% de estos pacientes, va a tener mutaciones ya sea en FANC-A, en FANC-G o en FANC-C. Entonces, la gran mayoría de los pacientes van a tener mutaciones en alguno de estos tres. Todos tienen un mecanismo de herencia autosómico recesivo, a excepción del gen FANC-P, que es ligado al cromosoma X. La frecuencia mundial de portadores se considera que es 1 en 180, digo, obviamente refiriéndonos a todos los genes. Entonces, pues ahora sí que esto incluye desde el FANK hasta el FANK-W. Y la prevalencia está considerada que es 5 por cada millón de personas. Esto tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, que es donde existen mayor cantidad de estadística. Los enlaces intracatenarios son una lesión en la que entre las bases nitrogenadas se genera un enlace covalente a través de algún agente externo. Generalmente este tipo de agentes se les conoce como agentes alquilantes. Y estos enlaces intracatenarios, recuerden que en la doble hélice debe existir un enlace de hidrógeno, que es un enlace débil, y ahora tenemos un enlace covalente, que es un enlace fuerte. Esto lo que hace es que hace menos flexible a la molécula de DNA y entonces la hace susceptible a sufrir rupturas. Y esas serían rupturas de doble cadena. Entonces, el sistema de las proteínas o el complejo de activación de la anemia de Fanconi está compuesto por estas proteínas que estamos viendo aquí, que incluyen a FANC-A, a FANC-G, que ya les comentamos, y a FANC-C. La gran mayoría de los pacientes van a tener lesiones justamente en este complejo que se conoce como el complejo central o el core complex. Este complejo central lo que va a hacer es que va a detectar justamente estos enlaces intracatenarios y va a desencadenar la ubiquitinación de estas dos proteínas, FANCD2 y FANCI. Estas dos proteínas, FANCD2 y FANCI, van a ser los primeros ejecutores del sistema de reparación de enlaces intracatenarios. Una vez que FANC-I y FANCT2 están ubiquitinados, entonces van a favorecer lo que es el procesamiento del nucleolítico, que se le llama, en el que voy a utilizar una cadena de DNA. Esta cadena se va a romper y voy a dejar un par de extremos que van a servir como si fueran moldes para resintetizar el DNA reparado, es decir, sin la presencia del enlace intracatenario, a través de las proteínas FANCP y FANCQ, y
quien va a hacer la suerte de una polimerasa que va a sintetizar sobre la lesión va a ser la proteína REP3 y el miembro de la familia FANC-V, que es esto que estamos observando aquí. Una vez que yo ya tengo reparada una de mis cadenas, la otra cadena que se tuvo que romper va a ser reparada justamente por los otros miembros de las proteínas de la anemia de Fanconi, que son todas estas que estamos viendo aquí, y esto se va a hacer a través de un mecanismo que es el mecanismo de recombinación homóloga, en el que yo voy a tomar esta cadena que yo acabo de resintetizar y de reparar, esta que está en azul fuerte, y la voy a colocar momentáneamente sobre mi cadena que está, digamos, en proceso de reparación. Entonces, imagínense ustedes que le pido a la cadena que todavía sigue dañada que se acople con la cadena que se reparó, mientras que la cadena ya reparada va a servir como molde para la otra cadena que necesito volver a reparar. Entonces, digamos que estoy haciendo este intercambio entre dos cadenas de DNA y por eso se le dice de recombinación homóloga. Las proteínas FANC van a tener un papel muy importante en resolver, como se le llama, este mecanismo de recombinación homóloga, es decir, regresar cada cadena a su lugar. Y entonces ya voy a tener un DNA que está reparado. ¿Okay? Espero que no los haya hecho yo muchas bolas, pero bueno, los dibujitos sirven bastante. El punto es que obviamente esto es un sistema muy complejo y es lo que estamos viendo en todas estas imágenes. Sin embargo, el punto más importante de todo esto, digo, todo es importante, pero lo más importante justamente es la detección de las lesiones, que es lo que hace el complejo principal o el complejo core. Otras funciones que tienen las proteínas del complejo de Fanconi es estabilizar la replicación en los sitios frágiles. Los sitios frágiles son distintos lugares en los cromosomas en los que yo voy a tener una dificultad específica para hacer la replicación porque tienen, digamos, estructuras especiales. Generalmente son lugares ricos en adeninas y timinas. Quizá el sitio frágil más común o el más conocido de todos es el del cromosoma XQ27, que es donde está justamente el gen que está relacionado con el síndrome de X frágil. Además, los complejos de Fanconi pueden reparar los eventos quizá no tan raros en los que la maquinaria de transcripción y la maquinaria de replicación se encuentran y colisionan. Se dan de cuenta que son como si dos trailers chocaran. El complejo de Fanconi puede reparar ese tipo de colisiones. El complejo de Fanconi protege horquillas de replicación que están estancadas, es decir, estas regiones donde la doble hélice está abierta, pero no se está replicando de manera activa, por alguna razón se quedó parada. El complejo de Fanconi puede mantener estable esa horquilla de replicación hasta que se repare el problema. Y además, aparentemente, estas proteínas protegen contra las lesiones generadas por los aldehídos endógenos. Los aldehídos endógenos es como el acetaldehído o el formaldehído. El acetaldehído es, por ejemplo, uno de los productos que se generan con el alcohol, si se acuerdan de cuando platicamos del síndrome alcohólico fetal. Pues justamente estas proteínas pueden proteger contra esas lesiones provocadas por los aldehídos. Y entonces, cuando falla el complejo de Fanconi, entonces las células que están en replicación constante pues van a tener mayor riesgo de lesión. Y precisamente estas células son las células hematopoyéticas y las células embrionarias, lo cual explica en parte las características clínicas que se ven en estos pacientes. Estos pacientes se caracterizan justamente por una falla importante de la médula ósea. Muchos de estos pacientes debutan con anemias aplásicas, que son graves, y puede ser que si no debutan con una anemia plástica, pueden debutar con un síndrome mielodisplásico, que es una lesión premaligna, que eventualmente puede avanzar hacia una leucemia mieloide aguda.
aunado a las fallas medulares, que ya vimos que es porque no hay protección para las células madre hematopoyéticas, también puede haber malformaciones congénitas, y estas malformaciones van a ser similares a las que se encuentran en la asociación Bacter. Es muy común que se encuentren alteraciones renales, es común que se encuentren alteraciones preaxiales de los miembros, sobre todo del pulgar. También puede haber alteraciones a nivel vertebral, puede haber malformaciones anorrectales y puede haber incluso hidrocefalia, como lo que se conoce como la asociación Bacter-H. Otras características clínicas son englobadas en un acrónimo que le llaman FENOS. FENOS se refiere a la P a pigmentación, la H se refiere a microcefalia, small head, la E se refiere a una situación de microftalmia, small eyes, la N se refiere a alteraciones del sistema nervioso central, nervous system, la O se refiere a alteraciones a nivel auditivo, otology, y la S se refiere a la talla baja, short stature. Entonces, este acrónimo FENOS se acuñó para describir las otras características clínicas que no corresponden a las que comparte con la asociación Bacter. Estos pacientes además tienen mayor riesgo de desarrollar carcinomas de células escamosas, sobre todo a nivel de eh, cabeza y cuello, a nivel de esófago y a nivel anorrectal. Y los que llegan a la edad adulta, se ha observado que hay infertilidad en el varón y que hay subfertilidad en las mujeres, sobre todo porque tienen una falla ovárica prematura. Aquí en esta imagen vemos a una pues pareja de hermanitas, una de ellas no está afectada, la otra sí. La hermana más alta tiene 8 años, la hermana más pequeña tiene 5, pero fíjense cómo es una gran diferencia de talla. La pigmentación también es diferente en la hermanita que está afectada. Y aquí se observa en esta foto cuando la pequeña pues era más lactante, se ve cómo tenía una duplicación a nivel del pulgar. Y de hecho, si se fijan, su pigmentación era más parecida a la de su hermana cuando la niña era más pequeña. Entonces, pues cumple con tanto con el Bacter como con el FENOS. En este estudio que se realizó una revisión de los pacientes reportados con anemia de Fanconi, que de hecho lo hizo el doctor Fiesco Roa del Instituto Nacional de Pediatría. Lo que observaron ellos es las diferentes características que se podían ver. Por ejemplo, en el caso de Bacterlache, la gran mayoría de los pacientes tenían alguna alteración a nivel de lo que es el miembro superior, seguido por alteraciones renales. El miembro superior más o menos en el 40%, a nivel de las características de FENOS que están aquí listadas. La gran mayoría de los pacientes tuvo talla baja, casi la mitad, y alteraciones de la pigmentación más o menos en el 40%. Otras alteraciones comunes es alteraciones a nivel de los genitales masculinos. Algunos tuvieron retraso del desarrollo psicomotor, sin embargo es el menos del 10%. Entonces, es algo que es importante tomar en cuenta, que muchos de estos pacientes no van a tener discapacidad intelectual ni retraso del desarrollo psicomotor. Y también es importante tomar en cuenta que el 20% de la serie de los reportes que ellos revisaron, pues no hubo ninguna anormalidad fenotípica encontrada. Entonces, pues, eso es una situación que es importante tomar en cuenta, eh, que puede que encontramos un paciente con anemia plástica o con falla de la médula ósea y que no pensemos en Fanconi porque no hay malformaciones congénitas, pues puede ser una razón para subdiagnosticar esto. En este mismo estudio, lo que hicieron ellos fue identificaron a 1,100 pacientes, eh, excluyeron del estudio a 540 y pues trabajaron con 561 reportes de estos pacientes. 443 mostraron algún tipo de abnormalidad y en cuanto a las variantes de los genes, las clasificaron en tres que eran variantes de función disminuida, que les llaman hipomórficas, o que no se sabía el efecto que iba a tener la variante en el gen. Y vemos como en estos pacientes, pues la gran mayoría de las variantes son nulas, son variantes que no tienen función la proteína.
En el caso de pacientes sin anormalidades, tenemos 118 pacientes y si nos fijamos, la menor cantidad fueron variantes nulas. Entonces puede existir o se puede inferir una correlación fenotipo-genotipo, que es medio obvia, ¿no? Si la proteína no funciona, pues es más probable que tenga mayor cantidad de manifestaciones clínicas. El diagnóstico se puede hacer con la biopsia de médula ósea, como esta que estamos viendo aquí. Esta es una médula ósea que es hipocelular completamente, casi aplásica. Vemos un reemplazo importante del tejido de la médula ósea con tejido adiposo y muy poquitas células hematopoyéticas. Si estas células se estudian a nivel citogenético, muchas de ellas pueden tener ganancias del brazo largo del cromosoma 3 o pérdidas del cromosoma 7, que son muy características también de ciertas leucemias mieloides de mal pronóstico, sobre todo cuando hay pérdida del cromosoma 7. Si no, se puede hacer en sangre periférica una prueba de fragilidad cromosómica que se hace utilizando justamente agentes alquilantes, que, como son la mitomicina C o el diepoxibutano. Y para tener certeza de cuál es el gen que está alterado, pues se puede hacer un panel que cubra los 22 genes de la anemia de Fanconi, aunque recomendaríamos quizá ampliarlo a que revise todos los genes relacionados con síndromes de falla medular. Entonces también revisar, por ejemplo, genes relacionados con la anemia de Blackfan-Diamond, con la anemia de Schwachman-Diamond, etcétera, etcétera. A nivel de citogenética, esto es el resultado de una prueba de fragilidad cromosómica en el que vemos diferentes alteraciones. Por ejemplo, aquí vemos la ruptura de estas cromátidas. Aquí vemos también esta cromátida, una quedó, digamos, completa y su cromátida hermana sí se fragmentó. Estas son imágenes también del laboratorio de citogenética del Instituto Nacional de Pediatría, imágenes radiales, como esta que está aquí. Y pues bueno, esto se induce justamente con mitomicina C. Es normal que haya lesiones cromosómicas al estimular células con mitomicina C. El asunto es que, pues, la cantidad de lesiones que se observan en los pacientes con anemia de Fanconi, pues, es mucho mayor de la esperada. En cuanto al seguimiento, estos pacientes, pues, inmediatamente de que se tiene el diagnóstico confirmado, ya sea por citogenética, podríamos decir convencional, por una prueba de fragilidad cromosómica o por estudio molecular, se considera muy importante la evaluación hematológica, sobre todo la inmunotipificación y la tipificación del HLA del paciente, porque hoy en día se considera que estos pacientes son candidatos a trasplante de células madre hematopoyéticas, entonces hay que determinar que el paciente obtenga un donador potencial. Se debe de hacer una valoración extra hematológica sobre lo que es, pues, básicamente todo el cuerpo, sobre todo vías urinarias, a nivel de tracto gastrointestinal, evaluar la función visual, la función auditiva, como ya mencionamos. Estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes y también tienen mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo. Además de que es importante en aquellos pacientes que no estén tan afectados, vigilar la progresión de la pubertad. Y a nivel del sistema nervioso central, es importante descartar la presencia del síndrome de Moyamoya o la enfermedad de Moyamoya, que es una enfermedad vascular que es más frecuente en estos pacientes. Además, se recomienda que estos pacientes sean vigilados por un otorrinolaringólogo para buscar lesiones que pudieran avanzar hacia carcinoma de células escamosas, que se haga una endoscopia alta y también una revisión de la región perianal para buscar lesiones relacionadas. A nivel de, ahora sí que revisión general, el seguimiento de estos pacientes debería de ser mínimamente anual. Sin embargo, dependiendo de lo que estemos revisando, puede ser cada 6 a 12 meses, por ejemplo, la revisión de la piel, la revisión de la cavidad oral también se puede hacer cada 6 meses. En el caso del riesgo de cáncer de mama, esto se considera que debe de hacerse a través de resonancia magnética desde los 20 años.
y también un ultrasonido abdominal para determinar la presencia de tumores tanto en el riñón como en el hígado e incluso la presencia de neuroblastoma en niños más pequeños. Entonces, lo que sugieren estos autores es que una vez que tengamos el diagnóstico, debemos determinar cuál es el estado hematológico del paciente. Si el paciente está bien, entonces se debe de repetir la biometría hemática cada 6 meses e idealmente una biopsia de médula ósea cada año, lo cual puede ser complicado. Eh, si vemos algún cambio, ya sea que encontremos una citopenia moderada o anormalidades citogenéticas de riesgo alto, entonces se debe de cambiar la evaluación a realizar una biometría hemática cada 6 semanas y una biopsia de médula ósea cada 3 a 4 meses. Si esto progresa, entonces habrá que ir empezando a planear el trasplante de células madre hematopoyéticas para, pues, mejorar el pronóstico de estos pacientes. Si en nuestro abordaje inicial encontramos que el paciente ya tiene un síndrome mielodisplásico o ya tiene más de 10% con más de 10% de blastos o de plano tiene una leucemia mieloide aguda, entonces se debe de dar tratamiento y luego buscar el trasplante de células madre hematopoyéticas. La experiencia incrementada en el trasplante de células madre hematopoyéticas se ha visto que ha incrementado la sobrevivencia de estos pacientes y entonces ahora quizá tendremos que empezar a preocuparnos por identificar a estos pacientes o darles el seguimiento para cuando sean adultos, que es ahora sí que a la edad que están logrando llegar ahora, que ya es más posible tratar la falla de la médula ósea. Bien, digo, la revisión no va a ser extensiva porque si no aquí voy a estar 7 horas como hace 2 semanas y pues ¿para qué quieren? Bien, pasando hacia lo que es ataxia telangiectasia. Ataxia telangiectasia es un síndrome que está relacionado con un defecto en el sistema de reparación de rupturas de doble cadena. Tiene una prevalencia que varía mucho dependiendo de dónde se reporte. Hay quien dice 1 en 40,000, hay quien considera 1 en 300,000. 1 en 300,000 parece ser el número un poquito más em, compartido o más considerado. Y se considera una prevalencia de portadores de 1,4 al 2% de toda la población. Eh, esta situación de portadores en ciertos pacientes también incrementa su riesgo de desarrollar ciertos tumores, sobre todo cáncer de mama. Sin embargo, pues depende un poco de la variante y de las características individuales de cada persona. La herencia es autosómica recesiva. Ataxia telangiectasia está relacionada básicamente con un solo gen, aunque existe un síndrome que se conoce como un síndrome ataxia telangiectasia-like o similar a ataxia telangiectasia, con una sobrevida media considerada de 25 años. El mecanismo de reparación de rupturas de doble cadena tiene que ver justamente con estas lesiones, casi siempre por radiación ionizante, en las que yo tengo un quiebre de mi segmento de DNA y este quiebre del segmento de DNA es detectado por este complejo que se conoce como el complejo mRN. mRN porque está compuesto justamente de 3 genes, MRE11, que este es el que está alterado en el síndrome similar a ataxia telangiectasia, NBN, que está relacionado con el síndrome de Nijmegen, que hablaremos en la siguiente sección, y el gen RAD50. Estas tres proteínas forman el complejo que se llama mRN y mRN al detectar la ruptura de doble cadena, entonces genera la activación de la proteína ATM. ATM son unas siglas que significan ataxia telangiectasia mutated, mutado en ataxia telangiectasia, por eso se llama así el gen. ATM es una serina treonina sinasa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una proteína que se encarga de fosforilar y activar o inactivar ciertas proteínas. Se conocen al menos 1000
objetivos de ATM, y estos objetivos o estas proteínas sobre las que actúa tienen que ver con el control del ciclo celular, con la reparación del DNA, con la unión de extremos no homólogos, que es una manera, digamos, rápida de reparar cromosomas, aunque no es la más precisa, pero también activa la reparación dirigida por homología, que es un poco como la que hace las proteínas del complejo de Fanconi. Y también cuando todo esto falla, ATM puede iniciar el proceso de muerte celular, sobre todo a través de activar a la proteína P53. Una vez que se generan estos detección de daño, el complejo mRN es reemplazado por la proteína CTIP, que está aquí, que esta proteína lo que hace es que genera un pequeño extremo que llaman, en biología molecular le llaman extremo pegajoso, porque puede unirse a otras cadenas de DNA y reseca o quita el otro extremo pegajoso de la otra cadena. Y entonces, al terminar esta resección, esta proteína RPA, que es una proteína de unión a cadenas de DNA sencillas, mantiene estable esta cadena de DNA y una vez que se mantiene estable, ayudado por la proteína del síndrome de Bloom, que también vamos a platicar, una vez que se mantiene esto estable, entonces el sistema de reparación por homología, que es parte del complejo de Fanconi, pues hace su trabajo. Entonces, como vemos, pues todas estas condiciones están relacionadas. De hecho, vamos a ver, ahora sí que todas las similitudes al final de la plática. Bien. Además de sus funciones nucleares, ya sea para reparación del DNA, para la formación de heterocromatina y también un papel que se le ha adjudicado en la estabilidad del telómero, que esto también explica por qué los pacientes con ataxia telangiectasia muestran datos de envejecimiento prematuro. ATM también tiene una función citoplasmática en la que participa en procesos de angiogénesis, en procesos de reciclaje de peroxisomas, que se le llama pexofagia, y también participa en la miostasis mitocondrial. Estas tres funciones citoplasmáticas, perdón, aparentemente tienen mucho que ver con los síntomas neurológicos que se ven en los pacientes con ataxia telangiectasia, que precisamente es la ataxia progresiva, que empieza más o menos entre el primer año y los 4 años de edad, casi siempre a los 2 años. De inicio no es tan fácil reconocerla porque pues los niños cuando empiezan a caminar en general son torpes, pero lo que se observa en estos pacientes es que pues no mejora la torpeza e incluso puede empeorar porque la ataxia es progresiva y ya para la segunda década de la vida estos pacientes generalmente requieren de usar silla de ruedas. Además pueden presentar trastornos distónicos, pueden tener disfagia e incluso pueden desarrollar otro tipo de trastornos del movimiento como corea y atetosis o una coreatetosis como tal. Un cuarto de los pacientes van a mostrar sacudidas mioclónicas que no son como tal crisis mioclónicas, o sea, no tienen un correlato electroencefalográfico, sino más bien van a tener estos movimientos, digamos, repentinos y bruscos, muy similares a mioclonías. La gran mayoría van a tener atrofia cerebelosa, como la que se observa aquí, y justamente esto al parecer está relacionado con las funciones citoplásmicas, más que nada porque aparentemente hay una alteración en la angiogénesis cerebelosa y hay una alteración en la homeostasis mitocondrial, sobre todo de las células de Purkinje y las células en canasta del cerebelo. Lo que no se conoce todavía o lo que no se ha entendido completamente todavía es por qué el cerebelo, por qué las células de Purkinje, qué es de especial de la función de ATM en las células cerebelosas, pero se sabe que es aparentemente o algo relativamente específico. Y la gran mayoría de los pacientes va a tener una alfa-fetoproteína elevada después de los 2 años de vida. La alfa-fetoproteína es normal que esté elevada durante el periodo de recién nacido.
Los niveles deben de ir disminuyendo, pero en estos pacientes se ve que a la edad de 2 años se mantienen todavía en niveles altos y eso es una señal que pudiéramos ver y que pudiéramos correlacionar con los datos neurológicos. En las zonas expuestas al sol se observan las telangiectasias, son estas dilataciones de los pequeños vasos, que son muy notorias en las escleras, y es muy notorio que es en la parte de la esclera que está expuesta al sol. Entonces, si revisamos al paciente y le pedimos que vea hacia arriba, vamos a ver que la esclera que está expuesta al sol tiene las telangiectasias y la parte que no está, pues, digamos, libre, blanca. Y en la piel también se pueden observar. Sin embargo, las telangiectasias son un signo que aparece de manera tardía, casi siempre después de los 5 años. Entonces, no debemos de descartar este diagnóstico en un paciente con ataxia, sobre todo en un niño. La ataxia en los adultos y la ataxia en los niños puede ser por causas muy diferentes, hablando genéticamente. Y cuando se presenta en un niño, siempre debemos sospechar, dentro de nuestros diferenciales, ataxia telangiectasia. Además, estos pacientes más adelante pueden presentar estrabismo, nistagmo y pobre convergencia ocular. No les es fácil enfocar. Entonces pueden tener dificultades para leer, pueden tener dificultades para digamos, hacer sus actividades escolares, por ejemplo. Además de estos síntomas neurológicos de la telangiectasia, una característica muy marcada en los pacientes con ataxia telangiectasia es la inmunodeficiencia. 3/4 van a presentar algún grado, casi todos están relacionados con una disminución de las células B y las células T, específicamente con una cuenta muy baja de CD4, y entonces pues esto los hace un grupo de pacientes inmunosuprimidos y existen deficiencias importantes y específicas de IgA e IgG. Sin embargo, puede haber deficiencia de IgG y puede haber una hiper-IgAemia, o puede haber un síndrome de hiper-IgA, o hiper-IgM, perdón, en el que lo que estamos viendo en el síndrome de hiper-IgM es que hay una dificultad para realizar el cambio de isotipo en los anticuerpos. Recuerden que IgM son los primeros que fabricamos y luego hacemos la transición hacia IgG, que son los de memoria. Estos pacientes, al tener inmunodeficiencia, también tienen un riesgo incrementado, sobre todo de neoplasias linfoides y de enfermedades autoinmunes. Y por la situación de la inmunosupresión, el 70% van a presentar lesiones pulmonares relacionadas con infecciones de repetición del tracto respiratorio. El diagnóstico para ataxia telangiectasia puede realizarse incluso desde la etapa de tamizaje para inmunodeficiencias primarias. Este tamizaje incluye la detección de cantidades bajas o, pues sí, cantidades bajas de células B o células T que tienen los pacientes con ataxia telangiectasia. Y entonces podemos tener un tamizaje para inmunodeficiencias primarias positivo en el caso de estos pacientes. Además, vamos a encontrar niveles incrementados de alfa-fetoproteína. Y en este caso también podemos hacer estudios de fragilidad cromosómica, específicamente con bleomicina. La bleomicina es un radiomimético, es decir, imita la lesión que provoca justamente la radiación ionizante, que es la ruptura de doble cadena. Vamos a encontrar también niveles bajos de inmunoglobulinas y podemos hacer un estudio molecular dirigido. Aquí también recomendaría yo que se hiciera tomando en cuenta también las proteínas del complejo mRN, porque ataxia telangiectasia y, por ejemplo, el síndrome de rupturas de Nijmegen comparten muchas de estas pues, vías y características. Y en dado caso de que nuestro síntoma principal sea la ataxia, pues irnos directamente quizá a un estudio de exoma completo. Entonces, lo que se hace para ver la lesión a nivel o en ataxia telangiectasia es pues hacer nuestro cariotipo habitual con bandas G. En este lo que se puede ver es que existen rearreglos espontáneos o
intercambios, traslocaciones, sobre todo entre los cromosomas 7 y 14, y justo en estos cromosomas es donde se encuentran genes que están relacionados con justamente el cambio de isotipo para los linfocitos B. Es muy característico estas traslocaciones 7-14 en la ataxia telangiectasia. No sabemos por qué específicamente ahí. Y cuando se hace la prueba de bleomicina, lo que se observa es otra vez una mayor cantidad de rupturas o de aberraciones cromosómicas. Es más fácil inducir las eh, aberraciones cromosómicas o ver la fragilidad si se hace con radiación, pero pues a veces es más complicado tener ahí una máquina de rayos X en el laboratorio de citogenética. Entonces se puede hacer con bleomicina. En ATM encontramos diferentes tipos de mutaciones, sin embargo las más frecuentes son de lesiones pequeñas, seguidas por mutaciones de sin sentido, que son generalmente de pérdida de función, y luego mutaciones de cambio de sentido. Luego existen otras, por ejemplo, pequeñas inserciones de lesiones grandes que no son frecuentes, e incluso, esto también es importante, las mutaciones que alteran los sitios de splicing, que estas son más difíciles de interpretar, generalmente requieren de software que nos ayude justamente a interpretarlas y a predecir cuál sería el efecto que van a tener. Pero bueno, en realidad las dos más frecuentes, las de lesiones pequeñas y las mutaciones de pérdida de sentido, pues es más fácil predecir el efecto. En cuanto al manejo, en realidad no hay tanto, no están, no hay tantas opciones. Realmente el tratamiento es sintomático, se debe dar seguimiento a la función inmunológica. Es muy importante que, aunque el paciente produce anticuerpos, idealmente no se debe de vacunar con la vacuna triple viral porque es de virus vivos atenuados, contra los que el paciente probablemente no pueda montar una respuesta inmune adecuada. Entonces esto puede llevar a otras complicaciones. Lo que sí se recomienda es que todas las personas que vivan con estos pacientes deben de estar vacunados contra todo lo que les toque estar vacunados, justamente para hacer una especie de inmunidad de rebaño. Eh, Se recomienda la profilaxis antimicrobiana solamente si el paciente está inmunosuprimido por otra razón, por otro tratamiento, si está en quimioterapia, si está tomando esteroides, etcétera. Se recomienda hacer pruebas de función respiratoria anuales desde los 6 años, la rehabilitación física para mejorar la función pulmonar y también para ayudar con la ataxia y evidentemente evitar tanto como se pueda la radiación ionizante. En estos pacientes obviamente no se recomienda la radioterapia, pero si fuera necesaria, habría que ajustar las dosis. Bien, junto con pegado con la ataxia telangiectasia está el síndrome de rupturas cromosómicas de Nijmegen. Nijmegen es la ciudad donde se descubrió el síndrome, no es un apellido. Y bueno, estos pacientes son menos frecuentes. La gran mayoría se considera que son originarios de Europa del Este, lo que llaman la población eslava. Y esto tiene que ver aparentemente con la presencia de una mutación con efecto fundador en el gen NBN, en el que hay una deleción pequeña justamente a nivel del DNA. La frecuencia de portadores es relativamente alta, sobre todo en estos países de Europa del Este, República Checa, Ucrania y Polonia, que todos tienen una frecuencia menor a 1 en 200, entonces pues es bastante común. No me voy a detener en la fisiopatología porque es la misma que ataxia telangiectasia. Estos pacientes, sin embargo, su principal característica clínica es la microcefalia progresiva y la falla en el medro, lo cual pues puede que no nos oriente mucho a nada si nos encontramos nada más una microcefalia progresiva y falla en el medro. Digo, creo que es importante que consideren otras causas de microcefalia en nuestro medio antes de Nijmegen. Digo, no, no hay tanto ruso por acá. Em, y bueno, lo que se observa es que el incremento puberal de la talla es un poquito, no es normal en los varones, pero está ausente en las niñas. Y esto tiene que ver con la falla ovárica que desarrollan. 40% de los pacientes de síndrome de Nijmegen
ya van a haber tenido un tumor o un cáncer al llegar a los 20 años, y los más frecuentes son los linfomas no Hodgkin, y así como los pacientes con ataxia telangiectasia, también tienen infecciones respiratorias que son recurrentes. En cuanto al diagnóstico, también este síndrome se puede detectar por el tamiz neonatal para inmunodeficiencias, de la misma manera que ataxia telangiectasia. También hay deficiencias específicas de IgA y IgG2, muy similar a ataxia telangiectasia. Hay linfopenia. También se puede hacer el estudio de fragilidad cromosómica con bleomicina. Y lo que se observa, que aparentemente es diferente que en el síndrome anterior, es que el número de células que está reducido son en general las células T, que son las CD3 positivas, y los linfocitos de memoria, que son los CD20 positivos. En cuanto al manejo, es importante vigilar la función inmunológica de estos pacientes, igual que lo que ya habíamos mencionado. Y aparentemente en estos pacientes sí se ha hecho trasplante de células madre de cordón umbilical, y esto parece tener un efecto sobre el desarrollo psicomotor. El uso de la quimioterapia requiere un ajuste de dosis, y en estos pacientes sí está proscrito el uso de radioterapia y el uso de radiomiméticos. Entonces, en ellos sí, no, definitivamente no se puede optar por estas opciones de tratamiento. Aquí se observa un estudio en el que se realizó un trasplante de células madre hematopoyéticas, eh, y en esta curva de Kaplan-Meier, que generalmente sirve para valorar la sobrevivencia, vemos cómo la intervención incrementó la sobrevida en un nivel estadísticamente significativo. Entonces, estos pacientes también son candidatos a este tipo de manejo. Finalmente, tenemos el síndrome de Bloom. También es una enfermedad muy, muy rara, con una incidencia de 2 por cada millón de personas. Aunque aparentemente hay menos de 300 casos reportados, por epidemiología seguramente hay muchos pacientes que obviamente pues no han sido reportados. También existe un alelo fundador a nivel del gen de la proteína de Bloom, es este BLM. Se considera que un tercio de los pacientes vienen de familias consanguíneas, lo cual es importante en nuestra historia clínica, como siempre. Y la sobrevida promedio es muy similar a las anteriores, más o menos menos de 30 años. Aquí la participación de la proteína de Bloom y sus proteínas acompañantes, que todas pueden estar alteradas y generar un síndrome que se conoce como un síndrome similar a Bloom o Bloom-like. Eh, son cuando se genera este intercambio de cromatidas hermanas, la estructura molecular que estabiliza esta estructura de intercambio de cromatidas hermanas se conoce como la unión de Halliday, que seguramente les sonará a los compañeros que tomaron clase con la maestra Alicia Cervantes. Las uniones de Halliday son eh, reparadas o resueltas, digamos que son desenredadas, por así decirlo, justamente por el complejo de la helicasa de Bloom. Bloom justamente su trabajo es deshacer hélices, y para evitar que el deshacer esta hélice genere más tensión a lo largo de la doble cadena, la helicasa de Bloom se acompaña de una topoisomerasa. Una topoisomerasa es una proteína que libera tensión. Y entonces, este complejo, que se conoce como el complejo BTRR, Bloom, topoisomerasa RM1, RMI1, RMI2, lo que hacen es que van, digamos, desenredando las uniones de Holiday, y finalmente generan lo que se llama un fenómeno de decatenación. Quiere decir eso, que logran separar a estas dos cadenas o estas dos dobles hélices de su mezcla. Y eso es normal, y eso es lo que debe de pasar. Y cuando funciona, pues todo está muy padre, porque esto tiene que ver con reparación, esto tiene que ver con meiosis, esto tiene que ver con muchas cosas. Eh, La helicasa de Bloom también tiene un papel importante en justamente detectar aquellas eh, hebras sencillas del DNA
justamente detectando las proteínas RPA, que platicamos hace un rato. Y entonces cuando hay muchas proteínas RPA juntas, eso genera una señal para la helicasa de Bloom que le permite establecer o determinar que existe un estrés de replicación, es decir, no es normal que las proteínas RPA estén juntas tanto tiempo, y entonces lo que hace la helicasa de Bloom es que permite ir liberando el estrés sobre esa horquilla de replicación. Clínicamente, estos pacientes van a tener una restricción importante de crecimiento intrauterino, van a nacer por debajo de la percentil 3, tanto en peso como en talla. Conforme va avanzando la edad, suelen presentar este exantema facial, que es un exantema de origen actínico, es por radiación ultravioleta. También presentan infecciones respiratorias de repetición. Y en estos pacientes existe un riesgo incrementado de todos los tipos de cáncer, salvo cáncer de próstata y melanoma, cual es interesante, pero no se sabe por qué. Sobre todo porque sí tienen daño por radiación ultravioleta. El diagnóstico se hace también de manera citogenética con la prueba de intercambio de cromatidas hermanas con bromodesoxiuridina, en el que se observa cómo existen estas pequeñas regiones de cromátidas que están fuera de donde les toca. Y este incremento en el intercambio de cromatidas hermanas, en su momento se determinó que era patognomónico de síndrome de Bloom. Ahora se sabe que está relacionado con el síndrome de Bloom y con las condiciones Bloom-like. Entonces, para determinar cuál de las dos tenemos, pues requiere de un estudio molecular que revise por lo menos esos 4 genes. Digo, el intercambio de cromatidas hermanas es algo muy interesante de ver, pero obviamente pues es también bastante artesanal y requiere obviamente de un cultivo celular. El diagnóstico diferencial del síndrome de Bloom es justamente con los síndromes que se conocen como de dwarfismos primarios, que son síndromes en los que se ven recién nacidos muy, muy, muy pequeñitos, por debajo de la percentil 3, con Z-scores por debajo del 3, del 4. Entre estos se incluyen eh, eh, el síndrome de Mayer, se me olvidó el otro nombre, pero uno es Mayer. Y estos justamente tienen que ver con alteraciones en proteínas que tienen que ver con, eh, que regulan las horquillas de replicación. Dentro de los más frecuentes se encuentra el síndrome de Silver-Russell, que lo que tienen ustedes que recordar es que en el síndrome de Silver-Russell es muy notoria la macrocefalia relativa, cosa que no siempre ocurre en el síndrome de Bloom. No hay como tal esta expresión de microcefalia, pero no es ahora sí que no es tan notoria como en Silver Rosa. En cuanto al manejo, pues hay que hacer una vigilancia completa de estos pacientes, tanto por el desarrollo o el riesgo de desarrollar eh, tumores hematológicos como leucemia, linfoma. Por ejemplo, en el caso de cáncer colorectal se considera iniciar la vigilancia a los 10 años, cosa que obviamente no es lo habitual en pacientes que no tienen síndrome de Bloom. La vigilancia para cáncer de mama debe empezar a los 18 años. Eh, Debe haber una reducción de la exposición a la luz solar por el incremento del riesgo de carcinomas de células escamosas o vasocelulares. Hacer un ultrasonido abdominal cada 3 meses para el diagnóstico de tumor de Wilms. En cuanto a crecimiento, pues se considera que se puede usar terapia con hormona del crecimiento. Sin embargo, si no hay respuesta, se debe de suspender porque puede incrementar el riesgo de desarrollar algún tumor. Y en el caso del desarrollo intelectual, pues toda la rehabilitación que pueda recibir el paciente es ahora sí que dependiendo de los déficits que presente. Hay que determinar si existen alteraciones a nivel de desarrollo de intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina y también valorar la función tiroidea. Esta situación, sobre todo de la presentación
muy temprana del cáncer de mama, la presentación de diabetes, también hace que el síndrome de Bloom se considere como un síndrome de envejecimiento prematuro. Entonces, pues también es importante. Los pacientes generalmente, eh, si es que llegan a buscar tener familia, pues habrá que también informarles que seguramente tendrán algún grado de subfertilidad o incluso de infertilidad. Y bueno, esta imagen me agrada bastante porque nos hace ver que estos síndromes pues justamente se agrupan porque comparten muchas características. Por ejemplo, el riesgo de tener cáncer, el riesgo de la sensibilidad a la radiación, específicamente en ataxia telangiectasia y en síndrome de Nijmegen. Pero, por ejemplo, la gran mayoría de los pacientes van a compartir que son pacientes pequeños, por edad gestacional, que pueden presentar microcefalia, inmunodeficiencias, alteraciones a nivel endocrino. Ujú. En el caso de la anemia de Fanconi, pues tenemos las malformaciones congénitas, que es digamos como lo que lo distingue de los demás. En el caso de síndrome de Nijmegen y ataxia telangiectasia, tenemos las lesiones a nivel pulmonar, tenemos, en el caso de ataxia telangiectasia específicamente, el trastorno neurológico progresivo, y en el caso del síndrome de Bloom, pues vamos a tener sobre todo que tienen esta alteración a nivel facial, este exantema facial, que es derivado de la exposición al sol. Y pues bueno, espero que no se hayan eh, abotalado mucho con toda la información. Lo importante o el mensaje es que consideren que todos los pacientes con talla baja, que tienen algún falla en el medro, que pueden tener alguna deficiencia a nivel neurológico y sobre todo que tengan alguna inmunodeficiencia, además de considerar todas las demás inmunodeficiencias primarias, pues también hay que tomar en cuenta los síndromes de inestabilidad cromosómica. Y si no es posible, eh, digamos que ahora sí que ya platicaron con el genetista, tenemos la sospecha, a lo mejor no es posible hacer un estudio molecular, pues buscar si hay manera de que podamos al menos hacer un estudio de fragilidad cromosómica, porque estos todavía nos pueden dar mucha información en este tipo de cuadro. Entonces, pues, gracias por su atención y sigan teniendo un buen día.